otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre estás al tanto de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad, este programa que estamos realizando para Patria TV en nuestra primera temporada. La idea de Doctrina y Realidad es, ir trayendo al programa a los distintos compañeros que nos pueden dar una explicación o nos pueden dar sus saberes, conocimientos sobre el peronismo y también sobre el pensamiento nacional, ¿no? Es a lo que nosotros intentamos mostrar todo el tiempo desde este programa. En esta ocasión estamos con el compañero, con un amigo del programa, que es Francisco Pestana. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Te veo... Se te ve muy bien. Se me ve un poquito oscuro. Te veo, estás de viaje, Francisco. Estoy no exactamente de viaje, sino volviendo del trabajo y haciendo un parate para tener un encuentro con vos, que siempre es tan agradable, tantos años ya. Sí. Francisco, uno de los temas en varias entrevistas que hemos realizado, creo que es un tema que no lo hemos tocado, que tiene que ver con las dimensiones del pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Porque la verdad que una cosa que vos has vivido y tenés una experiencia, y nos gustaría desde el programa charlar un poquito sobre ese tema. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo nace la idea, cómo fue aquello de comenzar a recopilar autores. No sabes que no escucho.
Ah, a ver. Hola, hola, ¿me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora voy a... Bueno, nos gustaría, me gustaría, o nos gustaría el programa que nos cuentes un poquito cómo fue aquello de comenzar a recopilar autores que los lleva a conformar a ustedes, precisamente lo que estábamos hablando antes, el tema de las 7 dimensiones del pensamiento nacional, ¿no? ¿Cómo llegan a esa situación? ¿Era un grupo en el que se juntaban, amigos, compañeros de estudio? ¿Cómo era eso, Francisco? Bueno, fue como esas cosas de la vida misma. Corría el año, yo creo que el 97 por ahí, o 98, donde se empezaban a manifestarse, viste, digamos, cuestiones que tenían que ver con la crisis del modelo neoliberal. Empezaban a manifestarse un poco aquellas cuestiones que después hicieron eclosión en el año 2001. Es decir, ¿cómo se manifestaban básicamente? Bueno, a partir de la presencia de mucha gente en la calle, gente que, digamos, buscaba alimentarse de los residuos. O sea, empezaba a notarse una descomposición, ¿no? Del clima de época. Vamos a ponerle eso, aunque es una cuestión mucho más profunda. No es una cuestión solamente climatológica, sino clima histórico, ¿no? De esa burbuja que había creado el menemismo, esa pseudo burbuja del progreso. Y nosotros obviamente nos habíamos formado con lo que se llama los clásicos del pensamiento nacional, Jauretche, Scalabrini, Ortiz, allá por los años 80, pero durante toda la década del 90 esos autores como habían desaparecido de la agenda, ya habían desaparecido en los 80, no es que eran autores que recorrían, digamos, toda la discusión ni extraacadémica ni académica, pero los que éramos militantes ahí en los 80, cada tanto recibíamos algunos libros que habían sobrevivido de la hecatombe de la dictadura. Y bueno, la crisis empezó a manifestarse tan patéticamente y tan... Y nada explicaba la crisis, es decir, no encontrábamos ni en el discurso político y menos en el discurso académico digamos, categorías que pudieran abordar con profundidad la crisis. ¿Está? Entonces, bueno, empezamos, se nos ocurrió con un grupo digamos, de amigos que compartíamos algunas cuestiones que tenían que ver con cercanía laboral o con otros compañeros que estaban en ese momento en Instituto Rosas. Compartimos la idea y la necesidad de buscar en aquellos clásicos, a ver si encontramos ahí algunas respuestas, por lo menos. Y entonces ahí surgió la idea de reconectarnos, religarnos con esos autores y autoras de aquellos tiempos, de cada 60, 50, 60, 30, 40, 50, 60 y 70. Y bueno, ahí lo primero que hicimos es tratar de conseguir los libros, porque muchos de los libros que aspirábamos a conseguir, como la colección entera de Scalabrini Ortiz, o bueno, otras manifestaciones o expresiones de la cultura nacional y popular, no conseguían, ¿no? Entonces empezamos, no las teníamos, bueno, y a partir de ahí casi espontáneamente empezamos a buscar en las librerías de viejos, en las que se llaman las librerías antiguas de Buenos Aires. Entonces nos reuníamos, yo recuerdo, Eduardo Rosa, Ernesto Ríos,
Luis Launay, algunos compañeros que andábamos transitando desorientados por la vida, nos juntábamos a veces los sábados a la mañana y hacíamos la recorrida por ahí por autores, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a buscar todo lo que consigamos de Scalabrini. Salíamos, ¿no? Cada uno a una librería, a librerías diferentes. Y después nos encontrábamos 2, 3 horas después en un bar a ver qué habíamos obtenido. Y a partir de ahí fuimos empezando a juntar un volumen de textos que los íbamos depositando al principio en el Sindicato de Petroleros, el SUPE, y bueno, luego después esos volúmenes terminaron constituyendo en un sindicato en el SUTER la Biblioteca Fermín Chávez. Es decir, sí. Francisco, ¿qué era encontrar, ¿no? Ir a la librería y encontrar uno de estos libros? ¿Qué era lo que se sentía, lo que sentías cuando encontrabas uno de estos libros? Me imagino que sentirías una especie de emoción, ¿no? Al encontrar estos libros. Me ha pasado a mí buscando música, por ejemplo, me acuerdo en épocas donde pasaba, uno buscaba las bateas, pero desde el punto de vista del libro, me imagino que habrá sido algo maravilloso, ¿no? Sí, realmente, aunque el eventual observador de este programa se sorprenda, y sentíamos entre emoción, alegría, y después digamos, la competencia, a ver quién había conseguido el libro más difícil de conseguir, más raro, la primera edición. Me acuerdo que yo compré a 5, no me acuerdo, creo que eran 5 pesos, una segunda edición de Scalabrini Ortiz del Hombre que está solo y espera. Entonces, por ahí Ernesto traía una tercera edición y yo, bueno, es como, porque salíamos a buscar por autor, ¿eh? Y había autores muy difíciles de conseguir, como Astesano, me acuerdo, Metol Ferré. Metol Ferré, te cuento, para conseguir los libros de Metol Ferré, viajé a Uruguay. Y no encontré ninguno. No encontré ninguno y no me pude conectar con Metol Ferré para pedirle los libros, con lo cual hice un viaje cofinanciado al Ñudo, porque al no poder encontrarme con Metol y al recorrerme todas las librerías de Uruguay, inclusive la Feria Tristán Narvaja, no conseguimos ninguno. Hasta que logramos dar acá con el Uruguay como problema. Bueno, no, fue una aventura. Yo diría que fue una hermosa y sana aventura, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el libro que más te costó conseguir, o el más difícil, digamos, de conseguir? ¿O hay algún libro al día de hoy que todavía no se haya podido conseguir? Bueno, me costó mucho los de Astesano, costaban muchos. Algunos de Castellani, que logré conseguirlos a partir de un contacto con una editorial que lo sabía, bueno, digamos, ahí logramos conseguir las obras completas, pero no imaginábamos que estaban reeditadas. Pero yo creo que de lo más difícil era Astesano. Cirigliano, que estaba en ese momento obviamente vivo, escribimos un libro juntos, pero difícil de conseguir los libros de Cirigliano. Igual todos eran dificultosos, porque ahora es fácil conseguir las obras casi completas de Scalabrini Ortiz, pero en ese momento era muy difícil. Políticamente no estaban reeditados. Y en ese momento todavía no había internet como hay hoy, quizás. También tampoco estaban en PDF. Porque... No, y aparte estaban en las librerías, viste, hay un lugar de usados. Algunas librerías los tenían ordenados y sistematizados. En otras librerías tenías que buscar libro por libro y tratar de y a veces, qué sé yo, de Paoli, Murray, difícil. García Mejía.
Una vez que lograron recompilar esta cantidad de libros, vino la etapa donde ustedes personalmente, con los que estaban vivos de estos autores, tuvieron relación personal, ¿no? Bueno, ahí hubo como 2 etapas. La primera que tuvo que ver con, digamos, mis primeras armas en la universidad. Es decir, yo ingreso a la universidad, yo ya tenía un par de libros, Alpargatas sí, de Jauretche y algún otro libro, en realidad compilaciones o digamos, alguna cuestión que había sobrevivido a la autocensura de la dictadura. En mi casa, en la casa de mis tíos y en la casa de mi familia hubo que deshacerse de muchos libros, y que algunos sobrevivieron, digamos, al libricidio. Y entonces tenía muy poquititos, te digo, contaba con los dedos de las manos. Entonces ahí, digamos, fue empezamos a juntar los primeros libros con lo que teníamos caseramente, y leíamos. Yo había leído, en los primeros tiempos universitarios, algunos textos. Y ahí, que es la década del 80, establezco mi primer contacto con José María Rosa. José María Rosa lo llevamos a la universidad en tiempos del debate por el canal de Beagle, y a que viniera a dar una conferencia sobre Malvinas. O sea, tuve la oportunidad de conocerlo, no de conocerlo profundamente, pero sí de conocerlo, y después, tiempo después, con Abelardo Ramos, que tenía un local en la calle Salta, y que, daba unas conferencias sobre historia argentina y latinoamericana, y bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a sus clases y después tratarlo un poco personalmente, digamos. La verdad que era una persona muy simpática, encantadora, pero las conferencias de él eran extraordinarias. Y después ya en los 90, cuando te estoy contando, ya la relación con Fermín Chávez, con Graciela Maturo, con... Sí, justo nombraste a Graciela, que en estos días ha fallecido, ¿no? Sí, pasado sí, la a los 96 años, una extraordinaria escritora, una mujer que siempre ejerció el magisterio sobre nosotros. Nosotros le hicimos un homenaje a Graciela, yo no me acuerdo hace cuántos años, pero bastante ya en la Biblioteca Nacional. Recuerdo que estaba Horacio González, director de la biblioteca, le propusimos hacer un homenaje a Graciela Marturo, accedió y fue... bueno, y con Graciela tuvimos una etapa de mucho aprendizaje, sí, extraordinaria. Sí, bueno, y además... Sí, y Graciela había estado en el Congreso de Filosofía del 49, sí, ¿no? Había participado ella de ese congreso, ¿no? Como oyente, como participante, pero sí estuvo, claro, había estado en el Congreso. Sí. Una mujer extraordinaria, vivía ahí en la calle Scalabrini Ortiz, Scalabrini Ortiz, casi Santa Fe, y bueno, en un momento la visitábamos asiduamente. La verdad que... ¿Cómo? Sí. Desde acá nuestros saludos a su familia, familiares, conocidos de Graciela, ¿no? Bueno. Francisco, ¿y cómo? Porque después vos tenés una experiencia con Fermín Chávez, donde tenés una experiencia ya prácticamente de discípulo, ¿no? De Fermín. Y eso fue después, ya en la segunda etapa. La primera tuvo que ver con mi primera formación, digamos, ¿no? Durante los primeros años de la vida universitaria. O sea que eso, digamos, obviamente me marcó. Pero después, digamos, el laburo sistemático y el laburo orientado, digamos, hacia la búsqueda de respuestas a los interrogantes que nos planteaba el menemismo y la crisis del 2001, esa fue una segunda etapa donde ahí apareció muy fuertemente
Fermín, a quien, bueno, homenajeamos. La biblioteca del sindicato se llamaba Fermín Chávez. Lo consultamos muchas veces, menos de la que nos hubiera gustado. Él tenía un grupo en el que estaban Cantón y Manson, estaban trabajando bastante fuerte. Nosotros lo consultábamos cada tanto, pero realmente yo me siento profundamente su discípulo, porque para mí fue el autor que más me influyó en la constitución de lo que yo pienso y siento también, porque sentí pensamos, ¿no? Fue su humildad, su generosidad, ¿no? Uno lo compara con en términos actitudinales con la actualidad, y realmente siente una suerte de nostalgia por una persona muy desprendida, muy generosa, muy profunda, una persona que trabajaba mucho filosóficamente. Nosotros lo que hicimos como estrategia fue crear un espacio, es decir, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto que estamos haciendo? Porque ya parecíamos locos malos, ¿viste? Ya nos conocían en el bar, que parábamos todos los sábados, apilábamos libros viejos, y a los tipos, los dueños decían, ¿y esto? Y entonces surgió la idea de realizar un taller. Dijimos, bueno, vamos a hacer un taller, porque estamos haciendo esto, leemos, pero... Bueno, y ahí surgió, ya con la presencia muy fuerte de Luis Launay, el taller de pensamiento nacional. Tuvimos que conseguir un sitio que generosamente nos brindó el Sindicato de Trabajadores de Edificios, el SUTER, ahí en la calle Venezuela. Realmente una generosidad también importante la de Santa María, no solamente por el espacio que nos brindó, las comodidades, e inclusive hasta tecnológicamente, porque en ese momento los cañones no eran lo que, digamos, no tenían la familiaridad que tienen ahora. En ese momento prestarte un cañón y toda la infraestructura para trabajar con la metodología que nosotros trabajamos, se requería, porque nosotros queríamos hacer un taller, pero digamos con lo que se llama lectura compartida. Es decir, proyectar retazos de los textos y leerlos y reflexionar conjuntamente. Esa era la metodología del taller. Entonces tocábamos, qué sé yo, Raúl Escarbay Ortiz o alguno de estos autores, inclusive Mansi, también los poetas, hombres y mujeres de la cultura. No solamente eran escritores, ensayistas o escritores, algunos inclusive tuvieron un lugar en la academia, sino también hombres y mujeres de la que produjerían cultura, porque en la década de los 30, 40, digamos, Discépolo transmitía su pensamiento filosófico a través de sus tangos. Entonces, a veces Fermín nos enseñó muchas veces que en América Latina y en particular en Argentina, muchas expresiones filosófico-políticas se materializan a través de la poética, ¿no? La poesía gauchesca, los contrapuntos, etc. Y el tango es un poco heredero ¿Qué más que Martín Fierro, no? Bueno, un ejemplo claro es el Martín Fierro, sí, un ejemplo clarísimo. Hernández de Martín Fierro, pero lo que se conoce como gauchipolítica, ¿no? Pero claro, en el caso de nosotros trabajábamos lo que fue la década del 30, 40, ¿no? Trabajamos básicamente lo que se conoció como el periodo protoperonista o paleoperonista.
¿no? Aunque también trabajamos algunos libros de José María Rosa posteriores, de Chávez posteriores, o sea, posteriores al primer peronismo. Pero nos concentramos muy fuerte en el interrogante de cómo había surgido el peronismo. Y ahí nos cruzamos obviamente con Forja, ¿no? Que esa es otra parte. Eso justo lo que te iba a preguntar. Forja es una de las bases del nacimiento del peronismo, ¿no? Del pensamiento, por lo menos, ¿no? O la denuncia, por lo menos, que hacía Forja en los años 30, ¿no? Claro. La anécdota es la siguiente. La puedo contar ahora. Un día me llama Ernesto Ríos, no teníamos celulares, por teléfono, o sea, somos pieza de museo, Ernesto falleció, y me dice, tengo algo para mostrarte, venite ¿a dónde fue? Venite al súper. Bueno, yo tenía la posibilidad estaba trabajando en Parques Nacionales, pero tenía la posibilidad de salir, me escapo un rato al súper, y abre así un armario, y me muestra, digamos, una serie de documentos que yo al principio no reconocí, obviamente. Bueno, saquémoslo. Mirá. Perfecto. Y ahí es el primer contacto que yo tengo, Ernesto lo tenía hace semanas, con un repositorio documental que pertenecía a Capelli, que fue al ñato Capelli, a Francisco Capelli, que fue el último secretario general de Forja. ¿Te imaginás el valor? O sea, a ver, te juro que la emoción, porque Forja, y esto también habla de la debilidad que tiene nuestro mundo académico, digamos, hay una parte del peronismo que solo es comprensible a través de la labor metapolítica, de la labor ensayística, de la labor investigativa de los forjistas y otros autores de lo que se conocía como el nacionalismo, ¿no? El tema de la colonialidad. Bueno. Así que imagínate, encontrarnos con los originales de los cuadernos de Forja, de los afiches de Forja, la correspondencia de los forjistas, porque es fundamental la correspondencia, ¿no? Hay cosas que sobre todo en momentos de censura no se pueden decir, ¿no? Y entonces ahí, en clave de la correspondencia, ahí pudimos descifrar cosas y tratar de desarmar algunos mitos que se habían creado sobre esa agrupación. Bueno, eso fue una experiencia hermosa porque eso terminó después en una muestra circulante que la llevamos por algunas localidades del país, a Mar del Plata, le hicimos el homenaje a los últimos forjistas vivos, uno de los hermanos Borrajo, y también le hicimos un homenaje a través de la hija de Delia María, Nicanor García Hostes, que era uno de los forjistas de la filial Mar del Plata, a la que dirigía Capelli. Y entonces hicimos esa muestra cuyo objetivo era interpelar, digamos, a quien se interesara en esta cuestión respecto de cuáles fueron los antecedentes sustanciales del primer peronismo, ¿no? Cómo las banderas justa, libre y soberana estaban presentes, digamos, en la literatura forjista antes que el peronismo las tomara como propias y las llevara como bandera. Patria sí, Colonia no también es parte de Forja, ¿no? Sí, somos una Argentina colonial, queremos una Argentina libre, ¿no? Es decir, la dicotomía liberación o dependencia que es planteada por algunos sectores del nacionalismo es claramente planteada por Forja. Somos una Argentina, queremos una Argentina libre.
En esas lecturas, en esos talleres, empezaron a surgir algunas palabras, ¿no? Sí. En los textos que ustedes mismos les llamaba la atención. ¿Y cómo fue eso de que empiezan a descubrir estas palabras, ¿no? Que van dando lugar a las dimensiones, ¿no? Digamos, del pensamiento nacional, ¿no? Esa fue una discusión muy divertida, porque nosotros empezamos con ese taller, pero después empezaron las primeras demandas de que nosotros fuéramos a un sindicato, a una asociación, un club, a hablar de estas cuestiones. Claro, es muy difícil. Primero, al principio, cuando empezamos el taller, éramos, ¿cómo se llaman ahora a los que? Terraplanistas, es decir, estábamos hablando cosas que ya habían precluido, que ni siquiera la historiografía académica las planteaba como importantes. El peronismo no las aceptaba como propias, es decir, bueno, unos locos que se reunían los viernes a la noche a leer, entre otras cosas, los artículos de los forjistas, ¿no? Del Río también, para acordarme, porque me voy acordando ahora con el tiempo. Ya pasaron muchos años. Entonces, cuando empezaron las primeras demandas de lo que nosotros hacíamos, nos empezamos a dar cuenta que teníamos que tratar de sintetizar de alguna forma algunos conceptos que nos permitieran transmitirlo. Por ejemplo, si íbamos a un sindicato, si íbamos a un club, tener alguna cuestión, porque tampoco había textos, o sea, nosotros no podíamos ir y dejarle un libro, porque no se habían editado los libros, o sea, recién creo que el primero que reedita los libros de Jauretche es Albistur, en una exposición que hizo sobre Jauretche, ahí hace una reedición, creo que con la autorización de Ernesto y Osvaldo, si mal no recuerdo, pero antes de esas ediciones no existían, entonces nosotros no teníamos nada para dejar, salvo por ahí algunos artículos que habíamos escrito y que volcábamos en una incipiente internet que era un despelote, porque la verdad que conectarte a internet, bajar un artículo era, digamos, toda una aventura también en esa época. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo crear algún recurso didáctico pedagógico. Ese fue el objetivo fundamental. Y al principio, bueno, Ríos, que era un tipo muy inteligente y muy gracioso, me dice, ¿te acordás de Sor Cartoa? ¿Qué es Sor Cartoa? Senos ordenadas sobre radio vector. Era, digamos, una regla mnemotécnica que se utilizaba para poder hacer esas ecuaciones que se realizaban con seno, coseno y tangente. Bueno, entonces empezamos a ver si podíamos crear una regla mnemotécnica. No lo logramos, pero empezamos a encontrar, sobre todo en Fermín Chávez, algunas palabras que empezaban con la voz auto. Por ejemplo, autoconocimiento, autorreflexión, autoconciencia. Esas tres son las primeras que aparecieron como formulaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de buscar si hay otras. Y empezamos a rastrear en los libros. Y bueno, primero aparecieron 3 dimensiones, las que te conté. Después se extendieron a 5 dimensiones y después se extendieron a 7 dimensiones ya con la contribución de Manuel Bonforti, cuando hicimos el libro Introducción al Pensamiento Nacional. Emanuel ha pasado por el programa también, le mandamos un saludo, un abrazo desde acá y le invitamos en algún momento también a volver a pasar por el programa, así que es también un amigo del programa, compañero. Francisco, te pido unos segundos para que vayamos a una pausa, pero al regresar me gustaría que nos cuentes cómo fue
la decisión de editar la introducción al pensamiento nacional. Pero bueno, eso me gustaría que me lo respondas al regresar, ¿te parece? Vamos a una pausa. ¿Cómo no? Y ya estamos regresando con Francisco Pestana, que nos está acompañando hoy y nos está contando un poco la historia, nos hizo un resumen de lo que fue, cómo se pensó, cómo se llegó a las 7 dimensiones del pensamiento nacional y también latinoamericano. Vamos a una pausa y ya estamos regresando. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up, pump it up, Y continuamos con Francisco Pestana, que nos está acompañando. Y la pregunta que había quedado, Francisco, es ¿cuál es el libro, cómo es la decisión de editar la introducción al pensamiento nacional? Pero en esto que fuimos a la pausa, surgió una pregunta ahí, Francisco, y bueno, me gustaría que nos comentes un poquito. En principio, preguntarte si tiene algún significado, pues hemos visto que tenés muchos anillos en los dedos, y nos gustaría que nos cuentes un poquito del por qué, ¿no? Si tienen significado esos anillos. Bueno, durante la pandemia todos tuvimos pérdidas, gente que se nos fue. Y entonces, a partir de esa situación, yo quería, hay gente que se fue a la que yo le tenía mucho cariño, amigos, como el Mono, el Negro Loazó, el Perillo, y entonces cada vez que se iba alguno me compraba un anillo para recordarlos, y entonces, como fueron varios, poniendo anillos y siempre me acuerdo de ellos bueno, es una forma de homenajear a gente que tuvo un lugar en el corazón, ¿no? Así es. Bueno, gracias por contarnos esto, que me imagino que es algo muy íntimo tuyo, Francisco. Ahora sí, contanos por qué sale la idea de la introducción al pensamiento nacional a través del libro que se edita, ¿no? Sí, bueno, todo fue muy loco lo que pasó. Digo, en todo este proceso, digamos, aparece Ana Jaramillo. No. Recuerdo, en la presentación de la muestra de Forja en el Teatro Verdi, que nosotros invitamos una serie de personalidades, entre ellas a Ana Jaramillo, que nosotros sabíamos que estaba muy interesada en la cuestión del pensamiento nacional, había escrito, teníamos algunos textos que nos habían llegado de ella, o sea, nosotros sabíamos de su laburo y sabíamos además de la universidad maravillosa que había concebido y que había ejecutado junto con el grupo fundador de la universidad. Bueno, ese encuentro
fue también maravilloso porque terminó la muestra y, digamos, nos fuimos a comer. Recuerdo Ernesto, creo que estaba Pablo Vázquez, creo que estaba César Trejo, Ana y yo. Nos fuimos a comer a una pizzería y Desde acá le mandamos un saludo desde acá le mandamos un saludo a Pablo también, un amigo, Pablo Vázquez. Bueno. Le mandamos un saludo entonces a Pablo. Y bueno, Ana nos contó lo que estaba haciendo, las cosas que tenía proyectadas, cómo ella se había relacionado con el pensamiento nacional, bueno, tuvimos una charla muy interesante y en algún momento nos dijo, bueno, tenemos que hacer algo juntos, qué sé yo, porque la verdad que esa muestra de Forja le había interesado mucho. A ella Forja le interesaba por varias razones, inclusive la universidad publicó los cuadernos de Forja, o los republicó, cuando nadie los había republicado, bueno, ahí empezamos o reconstruimos, mejor dicho, un vínculo, porque todos sabíamos la labor de Ana, pero, viste, en la vorágine de las cosas que estábamos haciendo, bueno, y ahí aparece Ana. Ana nos propone, digamos, ir a la universidad y constituir un objeto de estudio vinculado al pensamiento nacional. En ese momento, tanto Ernesto como yo éramos bastante reacios, seguramente por la influencia de muchos de nuestros maestros, salvo Maturo que nos recomendaba ingresar al mundo académico. La mayoría de aquellos maestros eran bastante desconfiados. Fermín alguna vez me dijo, respecto a la obra de ellos, que la universidad todavía no estaba preparada para comprenderlos, o sea, muy humildemente, ¿no? Muy interesante. Entonces nosotros teníamos cierta cuestión reactiva a participar del mundo universitario. Pero en algún momento Ana lo convenció a Ernesto de que empezara a hacer un trabajo en la universidad que justamente tenía que ver con la publicación de los libros de Forja, todo un trabajo, digamos, vinculado a algunos autores. Ella había creado una línea editorial que se llamaba Línea de Pensamiento Nacional. Bueno, como siempre Ana y sus preocupaciones extraordinarias y su compulsión ideativa. Bueno, logra articular y después fallece Ernesto. Entonces, una vez voy a la universidad, donde íbamos a pasear. Nos juntábamos con Ernesto a comer un pancho en un kiosquito que hay atrás y nos quedábamos ahí horas charlando y qué sé yo. Y una vez fui solo porque ya Ernesto había fallecido y entonces la llamo a Ana para saludarla. Le digo, mira, estoy en tu universidad, vine a pasear, estaba muy atosigado de laburo, me tomé el tren y me vine para acá. Y dice, ¿cómo estás? ¿Qué no me pasás a saludar? Me llama. Bueno, tenés que dar un seminario acá sobre el pensamiento nacional. Y bueno, Ana, yo seguía con esa cuestión real. Hasta que creo que un año después me llama y me persuade de que quería un seminario optativo. Ese seminario optativo con el tiempo se transformó en una condición de egreso para toda la universidad. Por decisión del Consejo Superior se transforma en un seminario transversal para toda la universidad. Y claro, el obstáculo que teníamos era la selección de libros. Bueno, elegimos un libro de Fermín Chávez, que, digamos, editamos una trilogía de libros de Fermín Chávez con la maravillosa buena voluntad de Simón, del hijo de Fermín, un extraordinario fotógrafo, una persona. Y bueno, yo le dije a Ana, mirá, tenemos que tener algún texto
se me ocurre hacer algún manual, qué sé yo, me dice, hacelo, y ahí es donde pudimos volcar junto a Manuel Bonforti algunas de las cuestiones vinculadas a las 7 dimensiones. 5 en el libro y 2 vinieron después. O sea que ese libro, Introducción al Pensamiento Nacional, fue el primer manual en la Argentina universitario, es un ensayo relacionado con el pensamiento nacional y latinoamericano. Y ahí ya estamos entrando en la primera dimensión, que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Sí. Ahí me gustaría que nos expliques un poquito de cuál era ese déficit que había, que veían los autores del pensamiento nacional sobre el déficit del conocimiento sobre lo propio, ¿no? Sí. Bueno, el autoconocimiento es aquello que aparece, digamos, como primer marca o huella muy fuerte. Cada una de las dimensiones hay que entenderlas como déficit y diagnóstico, pero a la vez como propuesta. Es decir, vamos a tomar el autoconocimiento. En realidad, la mayoría de los autores sostienen que la conformación de la construcción de nuestra ciudadanía, que se da sobre todo a partir de los primeros años donde uno incorpora aquellas cuestiones que tienen que ver con la identidad, había un recorte, digamos, vamos a llamarlo así, como se le dice ahora, muy fuerte de aspectos sustanciales, pero no solamente en términos históricos, ¿no?, sino en términos geográficos. Había una mirada del mundo que recortaba, esa idea de lo universal a lo particular. Lo universal se veía con profundidad, ese enciclopedismo, como decía Ortiz Pereira, esa respetabilísima cantidad de conocimientos, ese respetabilísimo volumen de conocimientos universales, pero muy poco de lo local. Es decir, y cuando hablo de conocimiento no solamente quiero decir que es conocimiento histórico, es geográfico, es cultural, tiene que ver con los lazos de proximidad con América Latina, es decir, autoconocimiento en general. Acordate que nosotros después del periodo independentista, digamos, nos olvidamos de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile, es decir, digamos, cortamos relaciones epistemológicas con nuestro entorno más inmediato. Entonces, el autoconocimiento habla de eso, habla de un déficit, habla de una falencia y habla de una propuesta. Bueno, tenemos que profundizar el conocimiento. Hay aspectos que tienen que ver con la denuncia de esas restricciones en la información, pero hay también cuestiones que tienen que ver con lo propositivo, con una modificación del sistema curricular. Es decir, hay en los autores y autoras una intención de mostrar y de proponer. Siempre hay en el pensamiento nacional una cuestión de propuestas hacia el futuro. El pensamiento nacional no es ni el estudio o el abordaje de su inserción en la historia de las ideas, sino más bien es un pensamiento histórico proyectual, ¿no? Cosas que muy pocos saben, porque como yo les cuento a veces a los estudiantes, Fermín Chávez nos contaba que los pensadores más, Jauretche, Javier Ortiz, creo que Ernesto Palacio, y algunos más se reunían en un café en el Tortoni, y ellos se reunían junto a Enrique Oliva en la mesita de al lado para chusmear, a ver de qué hablaban. Y una de las cosas que escuchó con mayor nivel de reiteración es que ellos lo que hacían era pensar la Argentina del futuro, del 2030, del 2040. Es decir, toda una labor proyectiva. Todos ellos, cosas que muy pocos, inclusive profesores de pensamiento lo aclaran, son tipos que están pensando la Argentina del futuro. Están vislumbrando
y aparte, esa Argentina del futuro, que digamos, en parte la coparticipan, los sorprende. Hasta el 17 de octubre los sorprende. ¿No? Es muy interesante. Sí, sí. El autoconocimiento es la primera dimensión y tiene que ver con básicamente con la información. Pensar lo que habrá sucedido por la cabeza de estas personas, de estos autores, de estos grandes del pensamiento nacional, el 17 de octubre, ¿no? Que es lo que ellos... De hecho, hay esto de la patria sublevada, ¿no? Que lo cuenta Scalabrini, ¿no? Por ejemplo. Sí. Hay una sorpresa, hay de todo. De todo. Hay sorpresa, hay estupor, hay emoción, hay distintas miradas, ¿no? Está la mirada escalabriniana y marechaliana, está la mirada de Jauretche, un tipo más digamos, inserto en la microfísica política del país, un tipo que intenta articular a Perón con lo más nacional del radicalismo, con Sabatini. Es decir, hay distintas miradas, pero que comparten similares expectativas. Ellos sabían que algo iba a acontecer. No sabían cómo se iba a corporizar, ni siquiera se imaginaban cómo iba a ser conducido ese proceso. No. Inclusive los sorprendió la misma figura de Perón. Sí, me imagino, no solo la de Perón, la de lo que habrá sido para ellos la figura también de Evita, ¿no? Las dos figuras y al mismo tiempo, ¿no? Ni hablar. Ni hablar. Francisco, contás que a su vez aparece una sociología que tiene que ver con el pensamiento nacional, pero a su vez el revisionismo histórico también es en paralelo con esto, o es parte de esto, ¿no? Es de alguna manera la lucha por el autoconocimiento. Es decir, el autoconocimiento nos habla, es una palabra que intenta representar fenómenos histórico-culturales como, entre otras cuestiones, el surgimiento del revisionismo histórico. Porque el revisionismo histórico no es una corriente, digamos, historiográfica que se le ocurre a dos tipos un día sentados tomando una grapa en un bar. El revisionismo histórico es un fenómeno histórico-cultural a partir del cual una parte sustancial del país que se encontraba en cierto sentido representada por determinados exponentes, sentía que parte de la historia había sido recortada, sobre todo la vinculada a la importancia que tuvieron ciertos caudillos del interior del país. Es decir, pero también el protagonismo de los pueblos, hay dentro del revisionismo mucho, ¿no? Hay también matices dentro del revisionismo. Pero lo que el revisionismo de alguna manera es un gran reclamo cultural a la construcción de un relato histórico sesgado. Entonces, el revisionismo no hay que verlo como la fundación racional de una corriente histórica, sino como un fenómeno cultural. Y ahí, ¿no? El revisionismo histórico nace con Adolfo Saldías, ¿no? Bueno, hay muchas discusiones. A Saldías se le coloca como el primer revisionista, y me parece bien, porque de alguna manera su contrapunto con Mitre representa esas tensiones. Un tipo del riñón de Mitre que le dice, mira, Bartolomé, maestro Bartolomé, mire qué lindo lo que hice, mire qué linda la historia de la Confederación. Mitre quería morir, porque de alguna manera ponía al desnudo cómo se había hecho política con la historia. Claro. Sí, sí. Entonces, yo creo que Saldías lo que hace inconscientemente o ingenuamente desde el punto de vista científico, es un gran libro, es desnudar al rey.
lo desnuda, ¿viste? Pero, digamos, creo que, bueno, a partir de eso, de esa cuestión, yo creo que podríamos discutir si ese es el primer revisionista, ¿no? Pero me parece que está bueno marcarlo a él, porque es el primero que desnuda claramente al poder, digamos, la construcción del relato histórico del poder. ¿Por qué decís hay otros revisionistas que vos creés que tuvieron antes que Saldías? No sé si otros revisionistas, hay contenidos revisionistas anteriores a Saldías que básicamente son autores no tan conocidos, pero que sus trabajos versan sobre todo sobre las historias regionales, ¿no? Sobre el protagonismo del pueblo. Por ejemplo. Por ejemplo, hay un tal, no me acuerdo ahora el nombre, pero Martínez, de doble apellido, que trabajó el tema, la cuestión de, digamos, la historia entrerriana. Ahí hay un libro de Fermín Chávez que de alguna manera marca o enuncia ahora una serie de autores que para él de alguna manera se habían constituido el origen del revisionismo provinciano, ¿no? Después lo retoma un poco Galasso también. Claro. Pero el revisionismo en realidad es un reclamo, ¿no? Claro. Es un reclamo. Sí, es una mirada diferente a la mirada oficial, sería, ¿no? O sea, el Estado Nacional se construye sobre la supresión física y cultural de una estirpe, pero esa estirpe no es suprimida en su totalidad, y lo que sobrevive reclama. Entonces, yo siempre digo, el revisionismo es en cierto sentido un reclamo, ¿no? Bueno, y ahí estaríamos entrando en la segunda dimensión, que es el tema de la autorreflexión, ¿no? ¿Qué sería en este sentido la autorreflexión, Francisco? Básicamente la autorreflexión es las disputas por las categorías. El conocimiento, nosotros conocemos a partir de categorías, es decir, a partir de representaciones. El conocimiento, digamos, es básicamente un sistema complejo, obviamente, pero donde participan, digamos, activamente ciertas representaciones, signos o representámenes le dicen también, a partir de los cuales nosotros vamos construyendo el modo a partir del cual vemos y percibimos el mundo. Esas categorías, en realidad, o sea, son construcciones. Y en general, digamos, hay una relación asimétrica en términos de las asimetrías en términos de conocimiento tienen que ver con que, bueno, muchas veces cuestiones que tienen, digamos, categorías que surgen de la centralidad, digamos, del mundo central, de los países centrales, después son exportadas y aparte importadas críticamente en la periferia. Entonces la disputa básicamente es por las categorías. ¿Qué significa? ¿Que una categoría concebida en Europa es mala en sí misma o en Estados Unidos es mala en sí misma? No. El tema es si la categoría es útil para dar cuenta de un fenómeno de la realidad, ¿no? Entonces, en definitiva, la autorreflexión tiene que ver con las disputas sobre las categorías. Y hay categorías que tienen, por ejemplo, que resultan de adaptaciones. La izquierda nacional hay un aporte muy grande que hace, que es la idea de semicolonia, ¿no? Es una idea que, digamos, para mostrar la colonialidad indirecta, por ejemplo. Por ejemplo, la idea de digamos, la categoría de movimiento nacional, la misma soncera, que en realidad son aforismos sin sentido, que son formas de categorización de los mecanismos autodenigratorios que son
están presentes en muchas etapas de la historia colonial universal. Es decir, hay muchas categorías y obviamente la periferia disputa las categorías con el centro, ¿no? Por ejemplo, yo siempre la decimos, pero no vale bien. Siempre estas definiciones de izquierda y derecha en una Latinoamérica donde esa geometría no sirve para dar explicación a muchos fenómenos que tienen que ver con lo popular, inclusive algunas combinaciones de categorías, ¿no? Que te ayudan para entender o para no entender. Por ejemplo, cuando se habla del feudalismo en América, bueno, es para no entender. Claro. ¿No? Sí. No hubo un sistema feudal en América Latina. Pero esto que decir de la izquierda-derecha es una cosa que al día de hoy lo repiten en canal de televisión todo el tiempo hablan de eso, ¿no? Digamos, tratando de, yo creo que de imponerlo a nuestro pueblo, ¿no? Yo no sé si... Francisco, y entraríamos en la tercera dimensión, que sería la autoestima, ¿no? Bueno, la autoestima colectiva tiene que ver con los mecanismos autodenigratorios, es decir, tiene que ver con la colonialidad cultural, con una soncera madre que precede, que de alguna manera establece o impulsa la idea de que la civilización está a otro lado y lo bárbaro es lo propio. Es, como dice Fermín Chávez, una inversión de los supuestos culturales, donde, en cierto sentido, nosotros, o sea, se pone en acto mecanismos que todos tenemos, es decir, la autodenigración es un fenómeno que también puede verse individualmente, ¿no? Personas que que van automellando la autoestima, digamos, ¿no? Como siempre digo, así como en la psicología se habla de la crisis de autoestima cuando se produce una disminución, un menoscabo del amor propio, bueno, la autoestima colectiva se mezcla con una desestimación del amor por lo propio. Es decir, cuando se coloca, digamos, el valor en lo otro y el disvalor en lo propio, ¿no? Esos mecanismos autodenigratorios están explicados por los aforismos sin sentido de Ortiz Pereira o las onceras de Jauretche, pero aparecen en muchos textos fenómenos similares, esta idea de que lo propio es negativo, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿y cuál sería un ejemplo práctico de esto en el hoy del hoy, digamos, ¿no? Porque supongo que en el hoy del hoy... la idea que este es un país de mierda, que vinimos todos de barcos diferentes y por eso no podemos ser, no somos un ser colectivo, que somos un país de mentalidad populista, qué sé yo, hay sonceras por todos lados. Yo creo que habla de sonceras aún. O sea, frente a la televisión, mirá los programas de televisión y vas a ver aparecer sonceras continuas, ¿no? Por ahí tendría que pensar alguna más, pero... Decías algo por que ejemplo, tenía que ver con... Por ejemplo, que el liberalismo es algo moderno. Es más viejo que el agujero del mate. O sea, el liberalismo, bueno, tiene que ver con la ideología burguesa, con cuestiones que tienen ya varios siglos, y te lo plantean como una cuestión de modernidad o de modernización, cuando en realidad, qué sé yo, la doctrina justicialista o la filosofía justicialista, a pesar de que algunos que le niegan entidad filosófica o entidad teórica, bueno, tienen un problema porque no van a entender nunca el justicialismo, bueno, abandonaron la posibilidad de comprender, y en historia y en política no se aprende, se comprende o no se comprende. Entonces, pero sería en todo caso mucho más moderna que el liberalismo, ¿no?
Es decir, hay muchos presupuestos. Es la última doctrina, ¿no? En el mundo, la justicialista. Mira, yo no sé si es la única doctrina. No, la última, digo. Es muy interesante el por qué el peronismo produce. Porque, ¿qué es la doctrina? Me voy a ir un poco de tema, pero. Sí. La doctrina es una serie de objetivos estratégicos que se planteó una comunidad en un momento dado. Es decir, aquel laboratorio de almas que constituía la Argentina previa al peronismo, se propone o se dispone una serie de objetivos estratégicos. Uno es vivir bien, la justicia social. Otro, de independencia económica, que tenía que ver con la ruptura del sistema colonial con Inglaterra, y otra, soberanía política, que tenía que ver con la idea de autonomía, de decir, ¿no? Entonces, esos tres objetivos estratégicos son a la vez la doctrina. Muchos piensan que la doctrina es un librito así que tenés que ir repitiendo como loro. Después aparece lo instrumental, es decir, cómo se llega. Entonces, el complejo doctrinario está constituido por una serie de objetivos estratégicos y por una serie de disposiciones que tienen que ver con instrumentos, herramientas para llegar a esos objetivos estratégicos. Eso es básicamente la doctrina. Ahora, el peronismo avanza mucho más. Es decir, esa doctrina además le da un marco filosófico que tiene que ver con una propuesta de paradigma civilizacional en tiempos donde se pensaba que el mundo corría el riesgo de ser autodestruido. Es decir, cuando explotan las bombas, se producen las explosiones nucleares, empieza a haber un cambio en la sensibilidad universal, diciendo, señores, si seguimos así, nos autodestruimos. Entonces empieza una fuerte discusión filosófica. Y entre ellas, esa Argentina entonces propone una discusión filosófica y por lo tanto una oferta, un paradigma civilizacional que está enunciado en parte de la comunidad organizada. Porque la comunidad organizada no es un texto filosófico, sino un discurso en clave filosófica. Es otra cosa. Ahí yo decía que aparecen tres cosas prácticamente unidas. Una es la tercera posición, la comunidad organizada, y por el otro lado la Constitución de 1949, ¿no? Que prácticamente... Bueno, ahí son cuestiones que aparecen juntas, pero aparecen diferenciadas. Porque la tercera posición es la tercera posición filosófica, es decir, una tentativa de plantear un modo civilizacional alternativo al capitalismo y al comunismo real. Es decir, hay una tercera posición que podríamos decir, acercándonos, es decir, ideológico-filosófica, pero hay una tercera posición geopolítica, que es también alejarse, digamos, o romper con el dominio de las dos potencias. En cambio, la cuestión constitucional surge a partir de una gran originalidad en Argentina, porque se confunde y se dice que tendríamos que estar horas, ¿no? Pero se dice que es así, Francisco, es infinito. El peronismo es una, se dice que crea un estado de bienestar. Mentira. Es un estado promotor, que es totalmente diferente. Y que crea una constitución representante o representativa del constitucionalismo social. No. Es la constitucionalización de la realidad justa. Es decir, es un nuevo modo de constitucionalización. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con aspectos profundamente revolucionarios del primer peronismo, que tiene que ver con que el peronismo crea un Estado original, crea una forma de constitucionalismo original, y crea además, o intenta aplicar un concepto económico absolutamente original, donde el trabajo es el que genera el capital, y no el capital del trabajo. Y también
esto aparece también otra dimensión, que es la dimensión en territorio, y es cómo aplicar esto, cómo llevarlo a cabo, que tiene que ver con la conducción política, ¿no? Que el general Perón es el único conductor que escribe un libro sobre este tema, ¿no? Que es como el manual, Sí. digamos, de cómo llevar esto y cómo aplicarlo en territorio sería, ¿no? Bueno, es una teoría para la conducción de una comunidad multígena. Ujú. Me están. Ah, ahí apareció, porque justo estoy con el teléfono y me apareció. Así que me preguntabas, quería pasar a las otras dimensiones. Sí, no, te decía lo de conducción política, que conducción política sería esto que vos explicabas, pero también llevado al territorio, es cómo esto aplicarlo en el día a día, ¿no? Que tiene que ver con la conducción política en el trabajo político, ¿no? Sí, la conducción política es, digamos, una teoría propia de la conducción que Perón resume a partir, porque Perón no inventó el peronismo inventó Perón, y entonces Perón tuvo que tratar de construir intelectualmente junto con otros autores una teoría propia de la conducción para el proceso que pensaba encabezar. Francisco, me gustaría ahora, entrando en las dimensiones que faltan, pues en realidad estarían faltando, digamos, 4 dimensiones, me gustaría que nos hagas un resumen, por una cuestión de tiempo, más que nada, Francisco, si se hace el otro programa podemos, si se quiere, desarrollarlas un poco más, pero bueno, más o menos un resumen, una síntesis de lo que vendría a ser la 4ª dimensión, que tendría que ver con la autoconciencia, también un resumen de la 5ª, que tendría que ver con la autoafirmación, con la 6ª, que sería la autodeterminación, y con la 7ª, que es la autorrealización, ¿no? Bueno, la autoconciencia tiene que ver con la ruptura de lo que Goldar llamaba alienación. Es decir, la colonización cultural, para los autores del pensamiento nacional, que implicaba la aceptación como propias de pautas culturales de los otros, denigrando las propias pautas culturales, de alguna manera lo que llevaba era una separación de la persona humana de su propio contexto. Y eso lo denominaban alienación. Por lo tanto, la recuperación de la conciencia nacional era justamente digamos, la representación de ese diagnóstico que tenía que ver con el sujeto colonizado, alienado, y la propuesta de ruptura, es decir, la liberación, digamos, de forma conceptual, es decir, la puesta en el plano de la conciencia de esa situación de alienación para salir de la alienación y reconstituir los lazos del sujeto con su propio entorno, con su propia realidad. Esa es la autoconciencia. Después te anda enunciándolas y ya te las voy. Ah, sí, bueno, entonces seguiríamos con la autoafirmación, que sería la 5ª, ¿no? La autoafirmación tiene que ver con el definir lo que se es. Vos fíjate que en la Argentina una de las onceras más fuertes es que no tenemos identidad. Es decir, ¿qué identidad? Digamos, el venir de un proceso de que todos venimos de distintos barcos determina que nosotros no tengamos identidad y por lo tanto no podemos ser. Bueno, la autoafirmación tiene que ver con el reconocimiento de lo que se es. Y se es todo lo que se es. Los argentinos somos lo que somos, es decir, somos el producto de la interacción de las culturas nativas, del mundo hispano, de los inmigrantes. Es decir, el reconocimiento que identidad nos sobra. Es decir, la puesta en acción de una
convicción de que se es lo que se es, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con la autoafirmación, porque a veces se niega, es decir, no somos nada, porque no somos, es decir, como ser de orígenes diferentes es no ser nada, ¿no? Y en realidad, bueno, la lucha por el ser, por la identidad, y por eso el pensamiento nacional latinoamericano trabaja mucho el tema de la identidad. Y ahora nos faltaría, Francisco, lo que es la autodeterminación y la autorrealización, que vendrían a ser dos preguntas en una, y tendría que ser la sexta y la séptima dimensión, ¿no? Sí, la autodeterminación tiene que ver con un proceso de puesta en marcha de un objetivo, de un proyecto, pero solamente podés proyectar realmente cuando sos, es decir, cuando te reconoces en lo que sos. Entonces, el proceso de confusión respecto o de negación de la identidad implica, como dijimos antes, un proceso de reconocimiento de la identidad. Recién cuando te reconoces en tu propia identidad, podés proyectar, es decir, podés, digamos, construir o programar o anticipar ese futuro deseado que pensás realizar. Y la y la última me decías la autorrealización. La autorrealización. La autorrealización es la concreción de ese proyecto. Como decía Ciriliano, toda comunidad se proyecta a sí misma, va construyendo o anticipándose a su futuro. Por eso se hablaba de proyecto nacional. Pero una cosa es construir el modelo o proyectar, y otra cosa es ejecutar esa proyección. Es digamos, es la concretización de ese proyecto, de ese anhelo común, ¿no? Perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, por estar siempre disponible para nosotros, para nuestros televidentes. Y bueno, es un gusto siempre escucharte, es un gusto para aquellos que están ahí del otro lado, compañeros que me cruzo, y siempre, bueno, cuando les comenté, vamos a hacer una entrevista a Pestana, bueno, maravilloso escucharlo, así que siempre con aquellos que hablo, que me cruzo, siempre te ponen el oído o te ponen la visión para verte y escucharte, Francisco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, te mando un abrazo, como siempre, felicito todo el laburo que haces. Lo que hacemos nosotros sería imposible si no se difunde, y ustedes son los que han apostado siempre a la difusión de nuestras cosas, así que les mando un abrazo enorme y un agradecimiento eterno. Bueno, muchísimas gracias. Ha pasado por acá Francisco Pestana, y bueno, más adelante lo vamos a invitar de nuevo a Francisco, pero ahora, bueno, Francisco tiene se nos acabó el tiempo, es la verdad. Así que, Francisco, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Claudia, por estar ahí, como siempre, editando, acompañando y a veces tirando alguna pregunta como para, digamos, acompañar a las preguntas que hacemos en el programa, como algunos aportes que también a Claudia hace. Así que, bueno, nos estamos despidiendo de este programa, pero nos estamos regresando estamos volviendo a vernos el próximo martes. Hasta el próximo martes, nos estamos viendo. Gracias, Francisco, gracias, Claudia. Muchas gracias, maestro.
Thank you.